El arrepentido que no se arrepiente. Bajo un intenso operativo policial, Lázaro Báez volvió a presentarse en los tribunales de Comodoro Pi. Denunció a Casanelo por investigar a sus hijos y criticó las acusaciones recibidas por el supuesto beneficio que recibió en la obra pública. En esta nueva presentación ante la justicia, se volvieron a esfumar las posibilidades de que el empresario declarara como arrepentido e involucrara al poder político. ¿Qué hay detrás del silencio de Lázaro Báez? La presencia de Lázaro Báez en tribunales. Presentó un escrito, no contestó absolutamente nada y a partir de allí empezaron las especulaciones. Bueno, los abogados plantearon la nulidad absoluta de esta indagatoria por el hecho de que se le atribuyen cuestiones que tienen que ver con funcionarios públicos y dicen los abogados Lázaro Báez no fue en ningún momento un funcionario público. Está pidiendo que investiguen toda la obra pública. En este momento me quiero utilizar, creo que no he podido encontrar una palabra más adecuada que la de forro, para manchar el honor de un amigo como fue Néstor. Usted mencionó que es un empresario que hace muchos años trabaja. ¿Por qué justo en la época del kirchnerismo tuvo su mejor época? Porque hay un hombre que pensó que los empresarios locales también tenemos la oportunidad de tener participación en el desarrollo de cualquier actividad. Las licitaciones son abiertas, se publican, no se puede negociar. Y las que yo perdí, hoy en Santa Cruz hay más de 7, 8 empresas que están construyendo. ¿Y qué pasa? ¿Soy el único que tiene sobreprecio en la obra pública? ¿Soy el único que tiene sobreprecio en la obra pública? Cristina Kirchner negó ser socia de Lázaro Báez. En los dos expedientes hay varias constancias de que tenían cosas en común. Leandro, Martín y Melina, los hijos de Lázaro Báez, fueron insultados al presentarse en Comodoro Pi. A cumplir con la justicia, nada más. ¿Tienes miedo de quedar preso? No, estamos siempre a disposición de la justicia, nada más. Avanzó en un contraataque contra la justicia. Lázaro Báez dijo que esta causa contra él y contra sus hijos son en realidad para prestarlo a él. Bueno, esto generó una denuncia del juez Casanelo que recayó en el juzgado de Rafecas. Hoy, Lázaro Báez, si se hubiera querido realmente arrepentir, hoy ya tenía la ley en la mano para usar los beneficios. No quiso arrepentirse. Todavía prefiere guardar silencio porque en su silencio la tiene a Cristina en un puño. ¿Has hablado con la presidenta? ¿Lo ha llamado? ¿Se han juntado? Porque yo con la presidenta hablo muy poco. Que normalmente fue cuando los hechos desgraciados que sucedieron y que son de público conocimiento, que el objetivo de la presidenta. Hoy ya dijeron, soy el Yabrán de la presidenta. Hablar de atesoramientos de dinero a lo largo y a lo ancho de todas nuestras propiedades me parece una barbaridad. Yo no tengo nada escondido. En mi declaración personal está todo. Buenas noches, Débora. Buenas noches. Bueno, yo creo que hoy... Día de escritos nuevamente. ¿Perdón? Declaraciones escritas. Absolutamente, no contestan preguntas. No habla nadie acá, sí. Sí, y yo creo que hoy se marcó mejor que nunca el hilo conductor, incluso una estrategia jurídica de Cristina Kirchner y de Lázaro Báez, porque ambos pidieron lo mismo, auditar toda la obra pública argumentando... Lázaro, que él, si pagó sobreprecios, no fue el único. Ahora, hoy se ratificó algo que bueno, yo particularmente vengo diciendo desde que comenzaron estas causas, que Lázaro Báez no va a arrepentirse nunca. Primero, por las condiciones jurídicas y políticas de la Argentina. La ley hoy fue promulgada en el boletín oficial, ya está vigente, y Lázaro Báez no dio ningún atisbo con la ley ya promulgada de querer acogerse a los beneficios del arrepentido a cambio de información. Yo creo que porque... ¿Por qué motivo? Por una pena muy leve, ¿no? Yo creo que porque las penas son leves, porque lamentablemente la justicia va al ritmo de los distintos colores políticos y porque Lázaro Báez sabe, con los antecedentes que hay en la Argentina de otros eventuales delitos vinculados con la corrupción que han cumplido penas de prisión, que no han llegado, bueno, en el caso de María Julia, a los 18 meses, de modo que hoy no hay señales de que vaya a arrepentirse. Chicho, buenas noches. Buenas noches. Te escucho, por favor. Estaba escuchando a la Débora atentamente y yo creo que de todo lo que se ha dicho tendría que servirnos para reflexionar sobre todo aquellos que hoy tienen responsabilidades en un tema que es muy importante, la independencia real de la justicia. Mientras la justicia siga dependiendo del poder político de turno, nunca se va a terminar de esclarecer. Hay experiencias, Italia es una experiencia. Hay que lograr verdaderamente, y para eso hay que trabajar. Se puede lograr ahora, rápidamente. Bueno, acá hay especialistas que podrán hablar del tema, pero yo creo que tenemos que ir realmente hacia una independencia real. Si no, seguiremos hablando
hoy de la corrupción del kirchnerismo, mañana de la posible o no corrupción de Macri, nunca saldremos. La justicia no la pueden elegir los hombres políticos, sobre todo del Poder Ejecutivo, por más que la terna y lo que quieran, ¿no? Ricardo, ¿qué pasa con la justicia? Buenas noches. Que nunca está al tanto, ¿no? o nunca está al nivel de lo que exige una sociedad en términos, ¿no? A ver, hay una... Hablando de cuestiones sencillas, ¿no? Tan obscenas. Hay una demanda muy fuerte de la sociedad acerca del castigo de la corrupción, es decir, que se aplique alguna vez la ley a los hechos de corrupción, ¿no? Porque sinceramente esta es una deuda eterna que tiene la justicia para con la sociedad. Me parece que este caso, en el cual la imputación es haber sido favorecido a través de contrataciones en la obra pública, tiene que ver que lo que hay que hacer es no solamente aplicar la ley, por supuesto los que se hayan apartado de ella, sino establecer mecanismos más transparentes de contratación. Esta cuestión estructural que tiene la Argentina, que todo lo que rodea a las contrataciones públicas está rodeado de suspicacias, ahí están las coimas, los retornos de los funcionarios, me parece que es una oportunidad de decir, bueno, ¿cómo creamos un sistema de transparencia? La posibilidad de tener online los pliegos, las condiciones, la actual ley de acceso a la información, que creo que va a salir muchísimo en ese sentido. Y estas son investigaciones que tengan en cuenta que recién arrancan. Lo que hizo hoy Báez, que se lo llamó para que se defendiera. Esto está nada más que en la parte de investigación, diría, preliminar. La parte verdadera es el juicio. Ojalá esto se apure para llegar a un juicio cuanto antes. Sí, buenas noches, Barrio. Te escucho. Sí, ¿qué tal, Santi? Bueno, la estrategia, en favor de lo que decía Débora, de dilatar el juicio, de decir, bueno, que se haga una auditoría de todas las obras del 2003 en adelante. Cristina Kirchner dijo que se tenían que investigar a todos los empresarios de la construcción y a todas las obras públicas. La estrategia, por un lado, es dilatar, en términos jurídicos, todo el proceso, a medida que se agreguen pruebas, que se agreguen objetos de investigación, testigos. Es una estrategia muy bien pensada por abogados defensores, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, los dos hablan de persecución política. Lázaro Báez lo atribuye a una persecución contra él porque apretando a sus hijos, supuestamente lo apretan a él. Por otro lado, se arrepiente de arrepentirse. Hace unos meses había especulaciones con que Lázaro Báez podía arrepentirse. Hoy se arrepiente de arrepentirse porque si vamos a dilatar todo, si vamos a plantear todo en términos políticos, como lo quiere hacer Cristina Kirchner, evidentemente la causa puede demorarse. Los jueces pueden percibir que Cristina Kirchner todavía tiene poder político porque está por presentarse a elecciones en la provincia de Buenos Aires y eso puede aún ayudar más a dilatar las causas. Seguramente de aquí va a salir un procesamiento contra Cristina, quizás también contra Lázaro, pero de ahí a que esto tenga resultados en la justicia, seguramente va a pasar un tiempo largo. Por el otro lado, porque los jueces, por lo general, también les gusta dilatar las causas y no se ciñen muchas veces a delitos que son muy fáciles de demostrar, con pericias contables, por ejemplo, y que podrían tener fallos breves y por penas menores a medida que se van investigando los casos, ¿no? Julia, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo creo que se enmarca también esto en una situación social complicada que se está viviendo, ¿no? Yo estoy viniendo del Congreso de la Nación donde se está discutiendo el presupuesto. Y usted sabe que la Universidad Nacional de Misiones, se jactan algunos de que han ampliado el presupuesto para las universidades, sin embargo nuestra universidad, por ejemplo, está recibiendo menos recursos. Y esta situación, ¿y por qué hago referencia a una situación complicada y conflictiva que se está viviendo? También se necesita tapar estas situaciones de conflictividad, de menos recursos, de negocios que se cierran, que es lo que siempre hago referencia acá en este programa respecto a la provincia de Misiones, con una situación... ¿Esto es una como tapadera, la que... dice usted? Sí, sí, claro, sí, como una situación como la de Cristina, ¿no? De citar el tema del allanamiento de su casa, que estaba dispuesto ya desde hace mucho tiempo, no fue un allanamiento. De hace muchos meses y que, bueno, casualidad aparece en este momento, ¿no? Yo creo que hay situaciones que se están generando para tapar precisamente esa situación de conflictividad que se está Pero son y los más, mismos jueces. Y más de que se use para tapar.
no hay cuestiones que nos cierran, por ejemplo, de este hombre que estamos viendo aquí atrás. Sin duda, sí, yo lo dije acá muchas veces, sí, por supuesto. Por supuesto, por eso. Yo creo que la situación social es muy compleja. Hoy el diputado Massa dijo que lograron aumentar partidas en educación y en ciencia. La crítica que había hecho el ministro de Ciencia en el nuevo presupuesto, es bueno aclararlo si no confundimos a la gente, pero más allá de la situación social que es gravísima en la Argentina, con 32,3 millones de 32,3 puntos de pobreza y con un argentino cada 10 que vive en villas miseria después de una década con un crecimiento exponencial, me parece que es una falta de respeto hablar de una tapadera, una persecución. Porque con leer las 200 páginas de los dos fiscales, hoy Policita tuvo un enfrentamiento ahí, una discusión con el abogado de Báez, hay más de 220 pruebas abrumadoras. ¿Qué sostiene Luis Gasulla, que mantuvo un diálogo, nuestro compañero, con Báez, que fue el único que habló y lo puedo publicar en Infobae? Que el abogado le ha prometido a Báez que para Navidad está en la casa. Y que ese es el tiempo, porque no es un tema menor para una persona que está presa, para una persona que lleva el mundo por delante, que no sabía qué era la FIP, qué era la UFI, qué era nada, que vivían como se les cantaba la vida, sin respetar a nadie, estar hoy en un penal. Ese es el límite. Igualmente yo vuelvo a remarcar, el abogado de sus 3 hijos menores que no están en sintonía con el padre, en el día de ayer dijo que la doctora Kirchner tiene una confusión, porque hay negocios entre los Báez y los Kirchner de toda la vida. Recién lo citaba la legisladora, ¿no? El tema del allanamiento a la casa de Cristina Fernández de Kirchner, que no es un allanamiento, la fueron a tasar, pero el kirchnerismo lo ve como un allanamiento. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lo siguiente, mirá. Casa tomada. Peritos ingresaron a la casa de Cristina en Río Gallegos para tasarla por pedido del juez Bonadío. El procedimiento fue ejecutado en el marco de la causa Los Sauces, una de las sociedades de la familia Kirchner. Quien se sumó a la discusión fue Rogelio Frigerio, que exigió respuestas de la expresidenta en la justicia. Una comisión judicial está realizando el procedimiento de tasación de esta propiedad que le pertenece a Cristina Fernández de Kirchner y a su familia. Es la famosa casa de la calle Mascarello 441. Es la propiedad de la inmobiliaria de la familia Kirchner y el domicilio fiscal, tanto de Florencia Kirchner y la casa donde reside, donde pasa sus días la expresidenta. Es la justicia independiente en la Argentina, por lo menos a partir del 10 de diciembre del año pasado, la que va a determinar las responsabilidades y la culpabilidad de los distintos funcionarios hoy imputados o investigados. Este operativo tiene que ver con la tasación de 5 propiedades de la firma Los Sauces, sociedad anónima por orden del juez Claudio Bonadío. No es el Poder Ejecutivo Nacional, no es Mauricio Macri ni su equipo, es el Poder Judicial como corresponde en una república con división de poderes. Hay que acostumbrarse a esto. Durante muchos años el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, le daba órdenes a la justicia y eso se terminó. La expresidenta, como todos los ciudadanos de la Argentina, tienen que estar a disposición de la justicia y rendir cuentas de sus actos. Sí, por favor. Bueno, esta es la casa donde vive Cristina Kirchner y esta misma casa, por orden del fiscal Rívolo, estaba siendo investigada por presunto lavado de dinero. ¿Por qué? Porque el expresidente Néstor Kirchner la compra a un valor y luego la vende por 5 veces más, justamente involucrado Sanfelice, Lázaro Báez y todo el grupo de íntima relación de los Kirchner en la provincia de Santa Cruz. Entonces fíjense que cuando se habla de allanamientos, esta propiedad fue comprada y vendida con un lapso de diferencia de solo 5 meses a un quíntuple de su valor. Entonces la verdad es que ha habido muchas maniobras fraudulentas en los negocios entre los Kirchner y Lázaro Báez. Que no se conocen o son socios es falso, porque comparten el paquete accionario de un hotel en el Chaltén, comparten paquete accionario también en las sociedades hoteleras. Entonces eso lo van a tener que aclarar en la justicia. Paulino, buenas noches. Hola Santi, felicitaciones antes que nada, y a Pablo también, por Martín Fierro. Ciertamente, cuanto menos es ingrato decir que no es amiga ni socia de Lázaro Báez, que particularmente además pagó supuestamente de su bolsillo el mausoleo donde descansan los restos de Néstor Kirchner. Independientemente de eso, lo de Débora es más importante, es decir, la sociedad es evidente, es manifiesta, están inscritas en los registros contables. Y además han hecho muchos negocios, porque efectivamente Lázaro es quien le alquilaba habitaciones a la expresidenta. Lázaro es quien, a través de plata que él otorgaba, fomentaba el abultamiento del patrimonio de los Kirchner, que finalmente nunca pudo ser indagado, nunca pudo ser investigado en profundidad,
Ollarvide rápidamente denegó esa investigación en diciembre del 2009. Y lo más importante, cuando a la expresidenta le preguntaron sobre su acumulación de capital, la expresidenta lo único que dijo en una universidad en el exterior es que lo había hecho siendo una abogada exitosa, pero no se le conoce discurrir en el ámbito judicial. Con lo cual, ahí hay un problema que efectivamente ojalá pueda explicar la expresidenta por su bien, por su salubridad, pero por sobre todas las cosas, su salubridad en términos judiciales, pero por sobre todas las cosas, porque la Argentina requiere de ejemplaridad. La ejemplaridad que tiene que dar también Macri, la ejemplaridad que tienen que dar los dirigentes de fuste, que pueda irrigar hacia abajo en una sociedad que naturalmente está atravesando situaciones realmente dramáticas, muy tristes, muy trágicas, si no fuera por la distracción casi cotidiana que tenemos con distintos eslabones y elementos. Chichi, ¿qué te pasa vos? Ustedes son conocidas desde hace mucho tiempo con Cristina. ¿Y cómo lo ves a Cristina en el presente? No, yo a Cristina la conocí como legisladora. Nunca estuve muy cercana a ella, pero siempre tuve cierta animadversión. No me gustaba su forma de actuar. No era compañera de su bloque. Nunca la sentí cercana. Y todos saben cuál era mi pensamiento con respecto a ella, lo he dicho 1000 veces. A mí, ¿qué me molesta hoy? Me molesta que ella no se ponga a la altura de las circunstancias como una ciudadana que es y arme de semejante circo alrededor de ella a la hora de tener que ir a una indagatoria, a la hora de tener que ir a declarar. Yo creo que la enaltecería mucho que fuese como cualquier ciudadano y le pidiese a quienes la siguen, la acompañan, que ese día no estén ahí. O sea, me parece que todo lo que hace, más que favorecerla, la perjudica. Estamos en una gran noche de debate, en un rato se suman más invitados. La inmigración en debate. Las polémicas declaraciones de Pichetto destaparon una olla a presión y la discusión caló hondo en la sociedad. ¿Es correcta la política migratoria de nuestro país? Todo país tiene que tener una ley inmigratoria y tiene que defender el interés de los nacionales. En esa posición nosotros siempre estuvimos. Nosotros estamos parados en un país que es netamente construido por inmigrantes. Anteriormente venían de los barcos, hoy vienen de más cerquita, vienen caminando. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Tenemos que dejar de ser tontos. Lo que yo no estoy de acuerdo son con adjetivaciones o cuestiones peyorativas respecto de los inmigrantes. Dejemos de tanta hipocresía, porque hasta ahora era palabra prohibida, no se podía ni hablar del tema, porque es inadi, discriminación, xenofobia, macanas, es proteger los intereses de los argentinos. Hoy estamos trabajando firmemente con Bolivia, con Chile, trabajamos firmemente con Uruguay, hoy me voy a Paraguay a seguir trabajando. En los pasos fronterizos lo que tenemos que hacer es un trabajo muy serio de reordenamiento. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. Tuit de Alejandro Biondini. Primero la nata, ahora Pichetto. Tanto que fui perseguido y proscripto durante años por opiniones similares, hoy me siento un moderado. La Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. Estamos hablando del extranjero que no paga un impuesto. El desafío hoy es regularizar a todos los migrantes. La verdad es que Pichetto, con lo que dice, instala un tema muy áspero y que hay que legislar, hay que ordenar. Nunca uno esperaba escuchar de un peronista, ¿no? Sí, ¿no? Este es el Pichetto auténtico. Yo creo que es su pensamiento más profundo, disimulado durante todos los años de kirchnerismo. Porque la verdad que hace relación a esto por el tema de la inseguridad. Este es un país formado por inmigrantes. Han cambiado. Cada vez que los países tienen crisis profundas, buscan otros lugares donde trasladarse. Ahora los países americanos, muchos de ellos, Perú, están mejor que nosotros. Y también nosotros hemos tenido grandes grupos de personas que se han ido del país en la crisis del 2001 y en otras oportunidades. Ahora, pensar que es la resaca
cuando Naciones Unidas está diciendo que el 7% de los delitos que se cometen en Argentina son por extranjeros, ¿qué hacemos con el otro 93%? Lo que tiene que hablar es en serio del tema. Yo presenté en el 2009, después de trabajar 6 meses con los mejores especialistas para arribar a un proyecto y declarar la emergencia en materia de seguridad, y fue el bloque mayoritario en aquel momento, el bloque kirchnerista, quien se opuso absolutamente. Tenemos que hablar a calzón quitado. La inseguridad es producto nuestro y la tenemos que combatir. Y entre los inmigrantes, habrá inmigrantes a los que hay que controlar. Seguramente tenemos que pensar de qué manera controlamos nuestras fronteras. Ahora, los pasos fronterizos no alcanzan, No. Porque a nuestro territorio se entra por cualquier lado. Pablo, yo creo que, y tenemos que ser sinceros, no darle un tono emocional, porque si le damos un tono emocional vamos a ser todos unos desgraciados los que decimos algo en contra de la política migratoria de Argentina. Acá Liliana me decía, y es verdad, con Roca llegó un número importante de inmigrantes, con Sarmiento llegó un número importante de inmigrantes. No comparemos con la época de los barcos, porque el país estaba realmente vacío. Pero ¿no están de acuerdo con que la política es muy desordenada? Que hay muchísima gente en la Argentina que no tiene un papel, que hay mucha gente en la Argentina que nos llenamos la boca que somos tan solidarios, tan Pero una cosa es ordenar eso y otra cosa es relacionarlo con el delito. No, yo saco lo del delito, y saco lo de la resaca. Voy a la otra parte. Yo creo que hay un desorden migratorio. Yo conté que fui a Bolivia, me pasé una visa porque fui a trabajar, me vinieron a consultar al hotel si yo tenía necesidad de quedarme para renovar la visa. Y yo en su momento dije, ustedes tienen 3 millones de compatriotas en la Argentina. Me sonó medio raro, pero me pareció que era lo lógico y lo justo, porque yo puedo ir y puedo quitarle un espacio a alguien. Yo creo que hay un desorden, que hay un descontrol. Acá hay cualquier cantidad de chicos colombianos. 35.000 que estudian acá. Tenemos un convenio. ¿Saben cuántos argentinos tenemos allá? 1.000. La Universidad del Litoral cobra $150 a los extranjeros porque no pagan un impuesto, por ejemplo. Entonces me parece que no hay que tomarlo tan emocional, porque si queremos unir a los paraguayos, a los bolivianos, a los peruanos, tratémoslos bien. Acá todavía el fútbol los discrimina, tenemos que parar los partidos porque están en contra de los paraguayos y los bolivianos. Acá lamentablemente muchas señoras que colaboran en las casas trabajando en servicio doméstica las tienen en negro y las destratan. Entonces me parece que cuando Pichetto, sacando la palabra resaca y todo eso, hay un desorden total migratorio. Es un acto fallido clarito. Unió la delincuencia, como decía Chico, con países de Sudamérica. Y acá la corrupción, cuando entraban las colonias chinas o de Oriente, coreanos y demás, pagaban por cada visa que se daba un fangote de guita. Y esto ha ocurrido con los dos gobiernos, ojo, no es de ahora. Para algunos sectores políticos les es funcional esta inmigración no declarada, que no tienen documentos, etcétera. Y además también les es funcional para los negocios a los empresarios inescrupulosos, porque constituyen y terminan muchas veces, muchos de ellos, en talleres clandestinos y producen más barato. Entonces yo creo que hay una complicidad de ciertos sectores de la sociedad en que está bien que vengan así, los dejamos entrar, pero no tener políticas migratorias en el sentido de que si vienen a trabajar, puedan trabajar dignamente, si viven acá, puedan tener una vivienda, y no que terminan inmigrantes y nativos argentinos, todos viviendo mal y todos trabajando mal. Pichetto instala el tema, la que le sabe discurso fue de Donafín, y esto dijo, mirá. Voy a hablar en nombre de las madres primero. He hablado con mis compañeras esta mañana y les queremos pedir perdón a la comunidad boliviana y a la comunidad peruana. Le queremos pedir disculpas a los embajadores. Le queremos decir a nuestro querido compañero Bebo que no podemos creer que tengamos políticos llamados del Frente para la Victoria que sean capaces de decir lo que dijo Pichetto. Perdón, compañeros, perdón de verdad. Disculpas no alcanzan. Y ahora le hablo a Pichetto. Pichetto, renuncia a la banca si tenés pelotas. No puede ser que seas tan hijo de mil puta de decir lo que dijiste de los compañeros peruanos y bolivianos que hacen en nuestra patria.
hacen la América grande. Yo me siento latinoamericana y me siento ofendida, humillada por tus palabras. Renuncia, Pichetto, si tenés pelota, renuncia. Eve, pará un minuto, porque con los silencios decíamos que iba a decir. No, pero sí, por favor. qué hipocresía. Yo digo, política. no, pero ustedes, si tienen un poquitito de memoria, los que están en su casa o acá, tantas veces hablamos, por ejemplo, de la causa Sueños Compartidos. Sí. Ustedes saben que en la causa Sueños Compartidos, una de las denuncias más graves es la de la UOCRA, porque la Fundación de las Madres no pagaba los aportes a los obreros que trabajaban allí. Y cuando fueron a una de las rondas de los jueves a reclamarle a Eve por el dinero adeudado, les dijo que salgan de la plaza bolivianos de M y otros insultos como... ¿Te acordás que lo dijeron acá? Que bueno, vino es acá. más, Biondini ahora tiene el tupé de compararse con Pichetto y con senadores electos democráticamente cuando se presenta por partidos vecinales que emulan la simbología esvástica y el saludo nazi. Digo, por favor, un poco de coherencia, discutamos este tema en serio. Es demasiado serio el tema como para apelar a la hipocresía. Eran todos informales. A mí me tocó en la ciudad administrar obras de Sueños Compartidos. Como dice Débora, eran todos informales y en su mayoría extranjeros. En algún caso me ha tocado tener que pagarles la indemnización y muchos de ellos no tenían documento. Me acuerdo que en una obra que era de Sueños Compartidos, el 90% de los operarios eran paraguayos sin documento, con lo cual no estaban ni registrados en la obra. Así que es bien cierto lo que decís. Pues si no, Sí, señora. No, bueno, muchas cosas hay. Primero coincido con la señora con el Pichetto auténtico, ¿no? Uno no termina de conocer la verdad de los compañeros y repudio sus declaraciones. Nosotros que vivimos en nuestra provincia en permanente contacto con los paraguayos, que la mitad de nuestra población es paraguaya, nos sentimos un poco avergonzados con esta situación y con estas cosas que dice. Y además tener que, lo que dice Débora, ¿no? El tema de Biondini, que se equipara y se compara con un senador de la nación, y que nosotros tengamos que salir a defender a nuestro senador de la nación con las barbaridades que están sucediendo. Yo creo que las cuestiones se pueden resolver y se deberían resolver de Estado a Estado. ¿Qué es lo que pasa en nuestra provincia? Nuestra provincia hace convenios con el Estado, tanto del estado de Encarnación o el estado de Paraná de Brasil, para que sean atendidos cuando vienen sus ciudadanos, los ciudadanos paraguayos, los ciudadanos brasileños, que tengan una atención digna, porque la tienen mucho mejor en nuestro país que en sus respectivos países, porque nosotros tenemos la salud gratis, tenemos la educación gratis, tenemos beneficios que esos países no lo tienen, y todo el mundo sabe que esos países no lo tienen, ni es gratis la educación, ni es gratis la salud, tanto en Brasil y Paraguay, y se arreglan desde los estados, se arreglan y se combinan con los estados. Yo coincido con Julia que hay que ordenarlo, pero es de muy mala persona decir que hay que marcar una prioridad para el argentino, ¿o no? Que si el argentino va al hospital Rivadavia no tenga todos los turnos de con algo que pasa hoy, Pablo. Acá vino un médico, a ver, sí, por favor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Díganlo de verdad, no haciéndose todo, los emotivos, porque después por atrás, la mayoría por atrás, sacando la palabra resaca, sostienen como Pichetto que hay un desorden migratorio brutal en la Argentina. Pero después en los medios todos se emocionan y todos dicen, no, los hermanos, como la señora Bonafini. Y después hay un desprecio cuando vienen a la Argentina porque hay un destrato que ni siquiera muchos están documentados, a muchos ni siquiera los tienen en blanco, los tienen, como dice Liliana, para trabajo que no quiere hacer ningún argentino. Pero me parece que tenemos que estar eso es lo que pasa pero eso pasa en toda parte del mundo. Bueno, pero lo hacemos nosotros, pero no nos pongamos, somos los mejores para mí que inmigrantes. Hay que legislar, algo cosas, sí, por favor, sí. O sea, sin ser considerado que estoy tergiversando. Bueno, vamos a aclarar, porque a los que los tienen, a los trabajadores esclavizados, hay que meterlos presos, a los patrones, no a los trabajadores. Obvio. El 62% de los argentinos tenemos en nuestros genes originarios. Así que es con los de adentro y con los barcos. Barcos que vinieron de Europa y barcos que vinieron de África. El segundo genocidio en la Argentina fue el de los negros. O sea, nosotros somos un mestizaje. Hoy en la Argentina hay 1.400.000 americanos y de los países limítrofes. Solamente el 5%, está claro, está hoy preso. De los presos, el 5% es extranjero. Boliviano no vas a encontrar ninguno. Eso es la realidad. Ellos tienen una concepción y una cultura.
¿Cuál es la diferencia? Pichetto, es una vergüenza lo que dijo. Es una cosa que hay que rechazarlo. Cuando nosotros protestamos contra los españoles porque nos decían sudacas, realmente la humillación que sentíamos, porque se habían ido, porque fueron exiliados por la dictadura militar o fueron por la crisis del 2001, el pueblo mexicano nos abrió los brazos. Todos esos latinoamericanos, cuando se defiende la causa de Malvinas, estuvieron presentes para decir sí a los argentinos. Entonces me parece a mí que hay que discutir a fondo el tema. Yo no tengo ningún problema en que haya una política migrante. Vengo de un congreso con Adolfo Pérez Escribel de los líderes migrantes en Mendoza. Ellos presentan y quieren una política de migración. Obviamente, tiene que ser así. A ver, pero para tratar de poner a ver un poco de claridad en un punto. Argentina, por mandato constitucional, es un país de fronteras abiertas. El preámbulo dice asegurar los beneficios de libertad para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. La Constitución misma tiene cláusulas de fomento de la inmigración europea, dice, porque en realidad se quería traer al europeo porque se lo pensaba que era mayor calificado. Argentina es, en su matriz cultural, un país hecho por los inmigrantes. ¿Sí? Las oleadas de inmigración que hemos tenido no solamente de Europa en el siglo XIX y a principios del siglo XX, sino de otras comunidades, bueno, del sudeste asiático, de chinos, de japoneses. Este es un país que le ha abierto las puertas al mundo y construyó la identidad nacional con todo ese crisol de razas que se fundieron en la Argentina. En consecuencia, el pensar que Argentina no puede ser un país de fronteras abiertas, eso es imposible, imposible digo constitucionalmente. Esto no quiere decir, por otro lado, como se dice acá, de que no se regule, por supuesto, cómo entra la gente, documentarla, de poder tener la posibilidad de asistencia, etcétera, que son cosas distintas, son cosas absolutamente distintas. A ver, vamos a ver un poquito lo que decía Pichetto ayer. Me parece que pone en discusión, como decíamos, un tema muy sensible, muy delicado, y teniendo en cuenta que somos todos hijos de inmigrantes, o nietos, o bisnietos, ¿no? ¿Qué pasa con esta discusión? No solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Mirá. Pichetto contra los inmigrantes. Polémica mirada del senador peronista sobre el comportamiento del Estado argentino ante el arribo de ciudadanos de países latinoamericanos. Los militares no pueden intervenir en tareas, digamos, de seguridad interior. Lo que digo es que sí pueden realizar tareas de apoyo y fundamentalmente me parece que sería interesante... Y de reemplazo. De reemplazo en frontera. Me parece que es una cuestión que la Argentina tiene que controlar, porque hay una migración muy compleja. Michel Rocard, un líder socialista, dijo en el año 1980, ¿cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? Esta es una pregunta que yo reflexiono y me hago también en la Argentina. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Hablando con un médico del Hospital Rivadavia, me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse y a intervenirse en distintos tipos de operaciones, y no hay ningún tipo de reciprocidad. Colombianos hay estudiando en la Argentina 35.000. Hay 1.000 argentinos en Colombia que no tienen la posibilidad de estudiar porque la universidad es arancelada, que es un problema que tiene que resolver la Argentina. Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú. Perú ha resuelto su problema con la seguridad. Ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. La Argentina incorpora toda esta resaca, donde no tenemos control migratorio. Ahora, una política, ¿no?, de migratoria no tiene nada que ver con la xenofobia. Se puede legislar. Claro, ahí yo lo decía ayer y hoy claramente fue así como rebotó lo de Pichetto. Yo decía, la palabra resaca que él pone al final invalida toda su argumentación, porque el resto sí se puede discutir. Yo, por ejemplo, me acordaba, sin hablar de fronteras cerradas, respetando nuestra Constitución, por supuesto los derechos de todos a vivir en esta tierra, me acordaba lo que pasó acá, creo que era una médica de Luján, que vino a dar cuenta de una polémica que se desató por algo que sucede en muchos municipios bonaerenses, pero como trascendió lo de Luján,
En muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, para poder ir a atenderte al Hospital Central de San Isidro, a los hospitales, vos tenés que tener en tu documento la residencia, el domicilio del municipio. Y de ese modo tenés prioridad en la atención médica. Eso sucede hoy en la Argentina, y no es discriminatorio ni xenófobo, es darle prioridad a aquel que tributa en ese municipio de tener una salud con mayor celeridad. Yo digo, lo que podría haber, ya que nuestro sistema de salud no es óptimo, ni mucho menos, y está colapsado en muchos casos, y hay listas de espera para poder operarse, para ser atendido por un médico especialista, es que haya sistemas de prioridades y de cupos respecto de los argentinos y aquellos que vienen a nuestro país a buscar atención médica. O sea, ¿qué pasa? Eso en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, donde se atiende el 60% de los que van a atenderse en un hospital público son justamente de la provincia. O sea, si nos pusiéramos restrictivos sobre eso, tendríamos ese problema. Yo, en realidad, coincidía un poco con Gil Lavedra cuando habla de la inmigración europea y de la Constitución. O sea, Alberdi, que era uno justamente de los que redactó el libro que sentó las bases para la Constitución, hablaba de que todo lo que en América había que no fuera europeo era bárbaro. O sea, que ellos trataban de favorecer la inmigración europea por encima de la inmigración de la región. O sea, por lo menos para ponerlo en contexto, cuando citan a los próceres y hablan de las condiciones que tienen también para... Sarmiento lo planteó. Me parece que el tema es la ley, Santiago, digamos. La ley se tiene que aplicar a todos, no importa si es peruano, si es boliviano, si es argentino, si es chileno, si es italiano. La verdad es que yo soy hijo de inmigrante, mi papá es portugués, tiene documento portugués, yo soy... todos somos, igual aclarar eso, digo, como... A lo que voy es, me parece que mi papá cultivó en un país en donde le regía la ley, al igual que al argentino, y eso es lo que tenemos que lograr con el resto. Luego, efectivamente, tiene que cada uno dar cuenta de su comportamiento. Yo no veo allí una situación que sea rara por ser boliviano, español, norteamericano, finlandés o canadiense. No veo nada que pueda ser o que amerite algún capítulo especial. Luego sí podemos tener una política migratoria. Y sí, naturalmente hay que tener un control de frontera, hay que decirle, señor, para qué viene. Es lo que nos pasa cuando viajamos al resto del mundo. Ahora eso es muy distinto. A ver si qué pasaba. Claro. Había listas donde los barra bravas que tenían antecedentes delictivos no podían entrar. Porque lo que querían era cumplir la ley. Pero estas son cuestiones procedimentales. Pero yo creo que lo de Ricardo Gil Lavedra es la clave. Porque la pregunta es, nosotros entendemos que somos un país que estamos castigados por el flagelo de la pobreza, los fracasos sucesivos, la corrupción que ustedes atienden en todos los programas, pero que somos una gran nación que está frustrada, o creemos que realmente somos un paisito que tiene que estar cerrándose para que no venga otro. Porque en Latinoamérica, que a mí me ha tocado trabajar en 7 o 8 países como consultor, nos reconocen un liderazgo. Entonces, ese colombiano, ese peruano que está viniendo a estudiar al argentino va a ser, en la medida en que cumpla nuestras leyes, yo creo que es una tercera oleada de inmigración que engrandece a la Perdón, porque también hay algo. Yo ya hablaba con un senador que es muy cercano a Pichetto, no lo voy a defender a Pichetto porque no es mi función y que se defienda a él y lo hable. Pichetto no se refiere al trabajador que viene acá y que es explotado y que es maltratado o que viene a vivir como puede. Acá la UCA brindó un informe donde gran parte de los inmigrantes viven en los barrios de emergencia y los chicos comparten colchones. ¿Qué mucho tenemos los argentinos que chicos compartan colchones, no tengan cloaca, no tengan agua, Pablo, y vivan en hacinamiento? Y una cosa, tampoco seamos hipócritas, porque está, y esto lo sabe la fuerza de seguridad, concentrado el narcotráfico en muchos barrios de emergencia, y les guste o no les guste. A ver, ahora que haciendo un minuto, por favor, haciendo punto en eso, creo que Pichetto cuando habla de resaca habla de, obviamente, el narcotráfico. Apunta, obviamente, al narcotráfico, sí. Yo entiendo lo que dice Vilouta, y escuchando hoy mucha radio, los llamados de la gente iban en el sentido que él está expresando, ¿no? De ordenar, Chiche, no de discriminar, ordenar. Pero en realidad ese es el pensamiento común. El pensamiento de la gente que tiene alguna responsabilidad debe ser distinto, debe profundizar el tema. No nos podemos quedar en eso, no podemos pensar que en un mundo que se globaliza... Así Trump está ganando una elección, con ese discurso. Trump diciendo esas barbaridades está ganando... En un mundo que se globaliza, nosotros estemos planteándonos levantar murallas para que no vengan. Eso es una barbaridad. Pero por supuesto, lo que no puede seguir pasando es que no tengamos claras leyes. Ahí está, legislar. También otra cosa para que quede claro que no se puede hacer, que es la discriminación. No se le puede dar un beneficio al nacional y excluirlo al extranjero. No solamente, bueno, hay otra cláusula constitucional, dice que los extranjeros eso por lo que decía Débora, de los mismos derechos, por un lado, pero por el otro, es el principio de no discriminación.
están prohibidas las discriminaciones basadas en razones de sexo, de religión o de nacionalidad. Es decir, que no se puede decir esto para los argentinos y estos no para los extranjeros, ¿no? No, nadie dice no. Tengo que establecer algún tipo de ordenamiento que... Yo digo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en los municipios. Se le da prioridad al vecino de la zona que al que no lo es en la atención médica. No se le niega la atención médica a nadie, además es abandono de persona y hay un juramento hipocrático y todos los médicos tienen la obligación de atender a cualquier persona en necesidad de salud. Pero no sé cómo son las leyes en el mundo. Yo no sé si hoy un argentino va a otro país y va a buscar asistencia médica y lo atienden inmediatamente. No, a ver, señora. No, yo cuando estudié en Alemania me tuvieron, como estaba becada, me tuvieron que dar un documento especial y tuve un pequeño accidente doméstico y si yo no tenía ese documento que me habilitaba como estudiante, no me atendía. ¿Y qué tiene la política migratoria como la Argentina? ¿Qué otro país? La verdad que no lo sé. Porque el punto es que lo que se está planteando es que el boliviano, el paraguayo, el belga, el finlandés se atienda en cuanto hospital público quieras y en cuanto escuela vaya y cuanto universidad. Pero los países son responsables de sus ciudadanos. Entonces los acuerdos, por ejemplo, existen acuerdos de complementariedad entre Argentina y Bolivia para... El boliviano que trabaja acá y tiene sus aportes, por ejemplo, hace sus aportes, está en blanco, ese aporte jubilatorio se compensa con el aporte jubilatorio. Eso, porque alguien paga todo esto, alguien paga cuando yo voy a un hospital. Entonces, el punto es, cuando digo ordenar la política migratoria, no estoy diciendo saquemos lo boliviano, paraguayo. Yo tuve un hijo en Madrid y un hijo en México. A ver, pero en Uruguay. A ver, yo tuve un hijo en Madrid y tuve un hijo en México. Jamás me negaron una atención médica. Claro. En ningún lugar. Y en Uruguay, además estuve en hospitales públicos. Hoy, los dos hijos que Julia, tuve. Hoy un argentino que va a Estados Unidos, si no va con una de estas coberturas de viajero como mínimo, Estados Unidos también, lo matan. Pablo, son tan bondadosos en todos los países como somos nosotros. No te olvides cuánto ha crecido Estados Unidos. ¿No? Te olvides cuánto ha crecido Estados Unidos con esa inmigración asiática de la India, de México. El país es eso. Una cantidad de trabajo. Por primera vez en los Estados Unidos, vengo de estar en Washington la semana pasada, por primera vez en los Estados Unidos el año que viene, en las salitas de 5 años, va a haber más chicos hispanos, latinos, afroamericanos, que norteamericanos, caucásicos, como ellos llaman a la inmigración blanca de otros países, en desmedro del norteamericano puro. Por primera vez, más chicos en los jardines de 5 años van a no ser norteamericanos de pura cepa. Lo que pasa es que aquí estamos mezclando todo, Paulino. A ver si ordenamos una cosa. Una cosa es la inmigración y otra cosa es el delito. Son dos discusiones diferentes. Acá, cuando Pichetto dice ¿cómo dice la resaca? Ahí es cuando, digamos, hay que hacer una política migratoria, obviamente que debe ser, que no tiene nada que ver con la xenofobia, es simplemente ordenar. Ahora, relacionar, vincular eso directamente con el delito es una locura. Pero, sí, por favor. Nuestros abuelos y bisabuelos también... En el Congreso el presupuesto, la ley de leyes y una gimnasia a la que no estamos acostumbrados. Ahí tiene un incremento en 19 puntos del presupuesto en urbanización de villas. Es cierto que gran parte de los barrios y las villas existe inmigrantes y como bien decimos todos, muchos de ellos en la informalidad. Me parece que la respuesta del Estado, creo que lo decía Totó García ahí en el tape que veíamos, el director de Migraciones, es también que el Estado salga y urbanice esos territorios que justamente porque hay ausencia del Estado es donde son foco para el narcotráfico. Entonces la respuesta del Estado tiene que ser justamente entrar a esos territorios, urbanizarlos y formalizar toda esa existencia. A mí creo que, un minuto por favor, yo creo que, mira, pasan los gobiernos y creo que este es un tema que se utiliza políticamente y después como es un tema muy difícil de legislar, todos se le pasan la pelota. Pero hay mucha demagogia. Mucha demagogia. Como todos los temas, pero fíjate que en muchos temas pasa lo mismo. Por ejemplo, en el tema aborto también pasa lo mismo. Hay temas que son muy complicados, muy difíciles de abordar, se utilizan mucho en la campaña, pero después... De eso no se habla. De eso no se habla. Sí. Por favor, Ricardo, ¿por dónde empezar con todas estas cuestiones? Bueno, a ver, en primer lugar, tener conciencia de que Argentina fue, es y será un país de puertas abiertas. Pero Argentina también tiene que tener política migratoria, eso no cabe la menor duda, una cosa nos quita la otra. Total. Y en consecuencia, en la posibilidad de acceso a la Argentina, de acceso libre a la Argentina, tiene que tener ciertas regulaciones que el Estado tiene que cumplir. No puede ser
que sean abandonados, indocumentados, etcétera, que por supuesto que pueden también los delincuentes no pueden entrar libremente. Eso también son restricciones lógicas. Ahora, ¿qué pasa con el delincuente acá en nuestro país? Con la justicia. El inmigrante delincuente, ¿qué pasa? Bueno, se lo expulsa. Tiene la posibilidad de expulsión. Claro. El Estado. El Estado, sin duda. Pero eso se vincula con la política de seguridad. ¿Y qué le pasa a usted si va a otro país y delinque? Bueno, depende de cuáles son las reglas, pero en general es un principio universal que el extranjero delincuente se lo expulsa del país. Ahora, Bernie luego de cumplida la condena. No, porque un minuto, Débora, sí, voy con vos. Porque empecemos a separar las cosas. Una cosa es ser migrante, que podemos hacer cualquiera de nosotros también. Digamos, nosotros podemos ir a trabajar a otro país. Y otra cosa es ir a delinquir. Separemos las cosas para empezar a ordenar. Sí, totalmente, Débora. Sobre todo porque la estadística da cuenta de lo que estás diciendo. Solamente el 7%, lo decía recién Chiche, del delito que se comete en las fronteras de la Argentina está cometido por inmigrantes, de modo que no es el problema, el tema del delito. Pero sí le quería contar al doctor Gilavedra, porque se armó una polémica, ¿se acuerdan cuando Bernie era secretario de Seguridad? Y él lo que proponía era cambiar las reglas para el delito y la inmigración, que después no prosperó justamente por esto, porque era irrelevante proponerlo, porque era un porcentaje mínimo del delito en Argentina, la inmigración. Pero él proponía expulsarlos inmediatamente y otros argumentaban que no, porque si de ese modo favorecía que cometieran un delito, porque inmediatamente volvían a sus países de origen sin enfrentar el proceso penal con las leyes argentinas. No sé cómo... Chicos, acá lo que cambió todo fue el narcotráfico. Exacto. El narcotráfico Santiago, cambió absolutamente todo. Acá no estamos discutiendo el laburante, los que trabajan en las quintas que son bolivianos y como decís vos, Víctor, son de una conducta intachable. Mira, estamos hablando de los narcotraficantes pero no hay, por eso no hay que declarar esas cosas. Por más que vos digas lo que digas, eso no dijo Pichetto. Porque si Pichetto hubiera dicho los narcotraficantes, todos nosotros hubiéramos estado de acuerdo. De Pichetto, para poner un ejemplo, Pichetto está discriminando y es senador de la nación. Y está discriminando. Es así de simple. Este viernes a la Plaza de Mayo van a ir a las 10 de la mañana todos productores de las economías regionales de distintos países, de distintas regiones. Pichetto no habló nada de los extranjeros que están hundiendo Río Negro. Habló de los otros extranjeros. Porque si hubiera hablado de las empresas que se llevan la plata y la riqueza al país, los extranjeros no dijo nada de eso, calladito la boca. Le pegó a quienes, a los que la trabajan y los que están sufriendo. Ahora, a los narcotraficantes, sí, hay que darle sin lugar a dudas. Creo que ahí tenemos que estar todos de acuerdo. Porque si hemos logrado que nuestro país tenga hoy, adentro de muchos barrios de emergencia, célula de Sendero Luminoso, terminado en Perú y ahora acá, enfrentamientos entre bandas, frente a la cancha de San Lorenzo conocen todos el barrio de emergencia, no hay que ser hipócrita, enfrentamientos entre dos bandas totales que dominan el territorio, peruanos, paraguayos, murieron chicos por balas perdidas. Entonces no tomemos el tema con tanta ligereza, porque siempre hacemos lo aleatorio. Ahora vamos con Pichetto. Tenemos un problema de desorden total con los inmigrantes. ¿Qué le ofrecemos acá? Barrios de emergencia, sin cloacas, sin agua, sin nada. ¿Qué le ofrecemos a los inmigrantes tan generosos que somos los argentinos? ¿Qué les ofrecemos? Los trabajos que no queremos, señoras que trabajan en servicio doméstico y no les quieren blanquear. Bueno, Pichetto conoce bien porque quienes levantan la cosecha en Río Negro nosotros no le ofrecemos. A ver, señora, sí. Son ellos los que vienen buscando tal vez un destino mejor. Y le podemos dar lo que le podemos dar. Porque en esa situación de miseria vive muchísima gente argentina también. ¿Qué te parece? El disparador fue Pichetto. Por eso no somos hipócritas, porque estemos tratando de separar el delito de lo que debemos hacer en el ordenamiento. No logramos poner el país en paz. Por favor. No, para mí el tema por ahí, Pichetto lo que está confundiendo más es la causa con la consecuencia, ¿no? Porque cuando él dice que en realidad justamente cuando vienen inmigrantes de la región hay más narcotráfico, más delincuencia, en realidad al revés. Lo que está pasando es que la Argentina tiene unas condiciones y una calidad de vida por ahí que invita justamente a que los inmigrantes sean los de la región y por ahí los de menor calidad de vida de la región que vienen a buscar estas oportunidades que le está dando la Argentina. Vamos al próximo informe que tiene que ver con la Argentina bipolar. ¿Vieron que ante un hecho, ante una causa, estamos en una Argentina que muchos la ven de una manera y completamente la otra parte la ve de otra, ¿no? Sí, un país
para un lado o para el otro. No nos ponemos de acuerdo absolutamente en nada. Para muchos alguna figura es considerada una mártir y para otros una chorra. Vivimos así. Argentina, dos miradas. Mirá. Los periodistas manos de tijera. Dos recortes de la realidad. Leuco elige pegarle duro a Cristina por las causas de corrupción. Desde otro canal, Navarro considera que las decisiones económicas de estos casi 11 meses de Macri son las responsables de todos los males que vive el país. Cada uno mira el fragmento de actualidad que quiere. Yo digo las mentiras de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tipo de mentiras son? De todo tipo. Cristina miente porque no es absolutamente para nada cierto que la quieran proscribir. Quieren combatir electoralmente, quieren derrotarla electoralmente. El gobierno siente que si por algún motivo ella no puede competir, o no la dejan competir, o la meten presa, la convierten inmediatamente en una víctima, la convierten en una heroína. Me proscribieron porque no quieren competir conmigo electoralmente. Esto es lo que pasó en el mes de septiembre en Argentina. La caída del consumo de alimentos en septiembre fue la peor del año y la peor en muchísimos años en Argentina. Bueno, no hay ningún registro de una caída así en la historia argentina. Dice Cristina, yo no soy socia ni amiga de Lázaro Báez. Nunca lo quiso Cristina a Lázaro Báez. Ahora, cuando uno va fuertemente a ver el tema de las causas y de los paños, uno puede ver a Cristina, a Néstor, a Máximo Kirchner, por ejemplo, allí en el mausoleo. La caída de ventas de septiembre de 2016, comparada con hace un año exactamente, fue del 8,1%. ¿Qué pasó en un solo mes? De agosto de ahora, de 2016, a septiembre, en un solo mes, en 30 días, bajó un 3% la caída de venta de alimentos. Si todos los meses del año cayera así, en 2 años los argentinos comen cero. Dijo, si nuestro gobierno hacía una asociación ilícita, el gobierno de Macri es una asociación ilícita terrorista. Le produce terror a la gente todos los meses cuando viene el recibo o la factura de gas y de luz. Muchas veces las palabras, a las palabras también las carga el diablo, Septiembre no solo no mejoró, como acaban de decir de manera muy mentirosa los funcionarios de Mauricio Macri, el mismo Mauricio Macri, sino que fue el peor mes en la historia. Jamás los argentinos bajamos nuestro consumo de alimentos un 3% en un mes. ¿Hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo las mentiras de Cristina? Esto es peligrosísimo. Cuando después se preocupan por qué va a pasar en diciembre en la Argentina, si puede haber problemas en las calles, imagínate vos si la gente come todos los meses un 3% menos. Y así es un poco intratables, ¿no? Tratando de ver y de escuchar todas las posturas. Ahora, ¿en qué Argentina vivimos? Bueno, lo que pasa es que, a ver, es un poco esquizofrénico el razonamiento, porque ni la realidad económica conflictiva que tenemos es cierta. A ver, los últimos datos del INDEC no son datos ni especulativos de un mercenario de la palabra que habla por televisión, ni otra cosa. Son datos del INDEC. Hablan de caída en la producción industrial, del 13%, de producción automotriz, textil, metalmecánica, alimentos, lácteos, cemento, 60.000 puestos de trabajo perdidos desde que comenzó este año en construcción nada más. Esos datos existen, pero no es una cosa o la otra. Eso no quita que los argentinos podamos reclamar por el fin de la impunidad y que le podamos pedir a la justicia que investigue cualquier hecho de corrupción del gobierno de Macri y también que diga cómo puede ser que los que gobernaron los últimos 12 años... La economía está muy mal y los que gobernaron los últimos 12 años pasaron de tener una declaración jurada de 6 millones de pesos a una de 60 millones de pesos. Que me expliquen cómo puede ser que la expresidenta tenga en el banco 6 millones de dólares. ¿No le cierra el blanco? Es todo ahí, sí, Chiche. No, estaba pensando que todas estas discusiones, porque en realidad la situación es una situación delicadísima la que estamos viviendo, que necesita del aporte de todos. Yo desde el peronismo, si pudiera ayudar con el consejo, con la palabra, transmitir mi experiencia, lo haría y no dejaría de ser peronista, porque creo que el país necesita de todos. Pero estamos en un problema que no analizamos y que a lo mejor lo veremos en 20 años, 30 años. Nosotros ya estamos en un proceso
preelectoral. Otra vez. Entonces cada vez va a ser, los dardos van a ser más fuertes. Contrastantes, es decir. Y lo que estoy viendo, que a lo mejor en el futuro tengamos que ir a una modificación constitucional que nos permita tener elecciones como muchísimos todos países. coinciden, Uruguay mismo tiene cada 5. Sí. Que podamos en realidad trabajar. Total. Porque si seguimos con este sistema, Es cada 2 esquizofrénico. años elecciones, Sí. una cosa importante, los que pueden venir, los inversores, van a venir a invertir si no saben si Macri va a ganar o no va a ganar el año que viene. Saben de la Argentina mucho más que nosotros. Y si no hay inversores, el plan maravilloso de obra pública que plantea Macri, ¿lo va a poder hacer? Sí, Pablo. Tuve la chance de hablar con Eduardo, con su esposo, largo y tendido. Eduardo dijo, más allá de los incendios de todos los días, tiene que haber un sector que tiene que trabajar en algunas cosas serias, reformar la Constitución para que el país no viva en campaña electoral. Acá hay políticos que no terminaron la campaña anterior y siguen en campaña. El Congreso que funcionó magníficamente este año, porque la verdad que se trabajó, se lograron leyes, hubo consenso, el Frente Renovador le metió un montón de cosas a Cambiemos que las aceptó, el peronismo de Bocio estuvo racional. El año que viene va a estar todo el mundo en campaña. Entonces yo creo que hay parte de Leuco y parte de Navarro que son verdaderas y ciertas. El tema de la corrupción no se tapa por el mal momento económico de la Argentina. Lo que pasa también que en el caso de Navarro pareciera como que hay un lindo deseo, ¿no? Qué suerte que la gente come menos, qué suerte que se vende menos, qué suerte que va todo mal. Un clima que la mayoría de los argentinos no sostenemos. A ver, ¿no? por favor. No, yo no creo que nadie desee eso, Vilouta. No creo que un argentino bien nacido desee que su hermano no coma o que viva en la calle. Un montón. Con tal de estar en el poder. O que no tenga medicamento, que no creo. ¿Usted cree que a Cristina le gustaría que esto funcione, lo de Macri? Con una mano al corazón. A nadie le gustaría que a la gente le falte comida, que le falte alimento, No, que le falte gobierno escuela, de Macri que le falte cosas. saque adelante. Pero yo misma quiero que le vaya bien a todos. Pero usted tiene corazón, pero hay un montón que no tienen corazón y que están deseando que les vaya horrible para el año que viene ganar y posicionarse para el 2019. Mire, nosotros cuando éramos jóvenes, muy jóvenes, ahora seguimos siendo jóvenes, pero decíamos cuando peor mejor, ¿no? Hacíamos también eso. Eso era trosco. No lo puedo. Eran los trotskistas, Bueno, no, los montoneros también. Agudizar las contradicciones era Yo no fui montonero, pero son yo no me hago cargo de nada, que no por abajo no. Nosotros aprendimos, estas cosas también nosotros aprendimos. Y no solamente nosotros, no solamente nuestro sector político, toda la sociedad y todos los que nos dedicamos a actividades políticas aprendimos esto. Yo no creo que haya ningún argentino bien nacido que haga política, que quiera que al otro le vaya mal y que quiera que el otro esté Para que bien. Julia Pérez puso el dedo en la llaga, con la mano en el corazón, sin mentir. Sin soplar. A ver, sin soplar. ¿Ustedes creen que hay una parte de la Argentina que quiere que a Macri le vaya mal? Claro, sí. Están pregonando todo el tiempo. El kirchnerismo residual. A ver. Estamos viendo las cosas que están sucediendo. Depende en qué. Macri acaba de hacer una comparación muy inteligente e interesante de que Aerolínea le costaba 2 jardines maternales por semana. ¿Es verdad eso? Sí. Es muy interesante. Entonces yo quiero que le vaya mal en lo que se está aprobando hoy en el Parlamento. 680 millones de pesos por día que paga solo de intereses por la deuda externa. 75.000 millones de dólares contrajo Macri el año pasado y este. Son 234 jardines maternales por semana. Él se preocupaba por 2, yo me preocupo por 234. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que ir mal? Que en vez de pensar en que se enriquezcan pocos y se la lleven afuera, lo que tiene que ver, y a mí sí quiero que le vaya bien, es resolver el problema de la pobreza. De eso en el presupuesto de este año, nada que ver. Vamos al próximo tema que tiene que ver por la polémica por las dietas. Massa cruzó en diputados y pasó esto, mirá. Ya transmitimos nuestro rechazo a este delito. Son recomendaciones las cuales Argentina tiene que tener en cuenta. ¿Quién la tiene que tener en cuenta? Bueno, los jueces de la causa. Esto creo que es lo que se ha hecho. La recomendación del grupo de trabajo la tienen los jueces de la causa y ellos son los que podrán establecer cómo se podrá cumplir o no con esta decisión. Pero 2 cuestiones previas.
El grupo de trabajo ha opinado sobre circunstancias existentes al mes de marzo pasado. Entre marzo y ahora ha habido muchísimas más causas, tiene otras 3 prisiones preventivas diferentes, y obviamente las causales no han sido la protesta social, ha sido por corrupción. Tiene 10 causas, Milagro Sala, perdón, doctor Gilavera, tiene 10 causas en la justicia, 3 de ellas en la justicia federal. Ella tiene la causa de defraudación por 29 millones de pesos en obras no hechas. Las imputaciones son fraude a la administración pública, 2 causas por asociación ilícita y extorsión, delitos no excarcelables. Esto también es importante decirlo. Tiene otra imputación por un faltante de 800 millones de pesos para construcción de 2000 viviendas y tentativa de homicidio por un enfrentamiento que hubo entre 2 bandos de la Tupac Amaru. Y otra causa por enriquecimiento ilícito. Estas son las causas que la mantienen pero déjame terminar una Sí, por favor, Ricardo. Está claro que entonces que no es por el acampe. No es por el acampe. Está detenida por estas causas que tienen que ver... En el principio era por el acampe, ¿no? Sí, claro, y me parece que esa detención fue muy cuestionable. Y por otro lado, otro argumento que se ha dado por parte del grupo de trabajo es la cuestión de las inmunidades. No tienen inmunidades de arresto los parlamentarios de Mercosur. Pero, a ver si un minuto, Julia, le escucho. Sí, coincido con lo que decía el doctor. De todos modos, yo creo que hay 2 cosas, ¿no? Y esto que voy a decir, en realidad lo escuché de un análisis que hizo, no recuerdo quién es. A Macri le está empezando a molestar el tema de que esté presa Milagro Sala, ¿no? Por todo lo que pasa, por estas denuncias y demás. Porque al lugar donde va Macri hay algún cartel que pide la libertad de Milagro. Pero perdón, pueden poner 84.500 carteles, que hay una justicia en Argentina que hay que respetar. La señora Sala tiene un sinfín de causas. ¿De qué cartel están hablando? ¿Dónde vivimos? Lo de la CAMPE es un disparate. Ya quedó y la ONU está con un atraso. El resto de las causas, por más cartel que pongan, estimada Perier, es una ridiculez. Ustedes ponen cartelitos en el Congreso permanentemente y no tiene ningún sentido. La señora Sala no está presa injustamente, o no conoce la causa. Julia. Bueno, yo voy a seguir insistiendo con lo que pienso, con que está así detenida injustamente, pero acá hay una contradicción entre lo que le sucede a Morales y lo que le sucede a Macri. Eso es lo que quería terminar de decir, ¿no? Que en realidad Morales no la va a dejar en libertad. Nos dijo nosotros, cuando la fuimos a ver, yo voy a ir a cada uno de los cooperativistas que estuvo con Milagro Sala y que estaba en sus organizaciones para decirle, ustedes siguen con Milagro, no reciben un solo centavo nuestro, y fue lo que hizo. Y empezó a perseguir a todo el entorno de Milagro Sala y lo empezó a encarcelar a todo. Yo creo que enmascarar, como vienen haciendo siempre, la cantidad de robos que han hecho, los actos de corrupción aberrantes que de hecho hay un montón de funcionarios que desfilan día a día por Comodoro Pi del gobierno anterior, enmascararlos, en luchadores sociales. Acá no estamos hablando de luchadores sociales, acá estamos hablando de una persona que cometió, como decía Débora, una cantidad infinita de delitos que la justicia lo está probando día a día. No son luchadores sociales, es gente que se enriqueció terriblemente con la obra pública, que ha producido desfalcos infernales en lo que es la obra pública. Vengan a la subsecretaría de Vivienda. Decirle a la gente que son luchadores sociales, no son luchadores sociales, luchadores es gente que robó y delinquió asquerosamente. Sí. No, yo lo que creo me parece que el programa arrancó con la independencia del Poder Judicial. Me parece que hay que tomar, como dice Ricardo, obviamente este tipo de recomendaciones, pero hay que dejar que la justicia actúe en forma independiente. Ahora, lo que sí es cierto es, y que lo defienda debido, no sé, me parece que no hace más que corroborarlo, Milagro Sala en la provincia de Jujuy instituyó y reemplazó al Estado en la construcción de viviendas, en la generación de todo eso, en la administración de fondos, que hoy tiene que dar cuenta ante la justicia. Hoy nos toca a nosotros administrar la Secretaría de Vivienda y los faltantes de dinero existen. Ahora, pero ¿por qué Milagro Sala cumplía el rol del Estado, Julia? Es lo que nunca... Bueno, porque había un Estado que se ve que no estaba presente, había un Estado ausente y incluso era un Estado que condujo mucho tiempo un Sí, pero no se puede retirar dinero público y no rendir cuentas de eso. ¿No era Fellner? Sí. Pero Fellner yo lo veía muy asiduamente visitando a la Presidenta de la Nación, que era un mal gobernador. Estuvo tantos años y nunca hizo nada. Me sorprende mucho porque además fue uno de las provincias que bastante fondos le daba a la Nación. Entonces no puedo entender, usted está diciendo Milagro Sala tenía que manejar lo que el gobernador no hacía. ¿Y cómo puede ser que Cristina Los nunca funcionarios de vivienda de Jujuy también están presos.
¿no? También están presos por el manejo que hicieron el dinero. Y uno, a mí me ha tocado la oportunidad de estar este año entregando viviendas en Alto Comedero, lugar, si los hay, donde la Tupac Amaru tenía su trabajo. Y la gente te decía que la única manera de acceder a una vivienda era a través de la organización y tener que estar afiliado. Eso claramente no tiene que pasar. Eso estaba mal. Era al revés, Santiago. Era al revés, Santiago. La decisión pero no por reemplazar de Cristina Kirchner y de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hoy gobernadora de Santa Cruz, era que Milagros Sala desplazara a Eduardo Fellner de la gobernación de la provincia de Jujuy. Es decir, iba a seguir siendo gobernador, pero el gobernador tenía que ser desplazado del poder político, porque todo el poder, todas las transferencias de dinero se le daban para hacer casas, para hacer viviendas, para hacer obras, planes sociales a Milagros Sala. Y lo último, Milagros Sala es un engranaje más de la estrategia kirchnerista que está politizando las causas judiciales. Vos preguntabas, ¿se va a presentar Cristina Kirchner? Va a depender de la economía de la Argentina de aquí a unos meses y de cómo le vaya a Cristina Kirchner en la justicia. Y también, en este sentido, Milagros Sala y muchos exfuncionarios kirchneristas están ya enarbolando la estrategia de la victimización. Son 3 pasos. Si hay sospecha, se la cita a declarar. Si hay semiplena prueba que es más de la mitad de una naranja, queda detenida. Y después, si la ONU hizo una recomendación, serán los abogados de Milagros Salas las que harán valer esa recomendación. Pero nosotros somos un país independiente con una justicia independiente. Totalmente. Es el artículo 1 de la Constitución Nacional. No es el 20, el 1, el que garantiza la división de poderes. Hay que apoyar. Ahora, Ricardo, ante todos los actos que se denuncian, digamos, hay 2 miradas. Una que es una mártir y otra que es una chorra. Pasa prácticamente en todos los casos. Y rápidamente se habla de persecución ideológica. Y yo hablando de esto, y como es un caso que se ha citado tanto en este programa, le quiero preguntar por la situación de la vicepresidenta actual de la Nación, por la señora Michetti. ¿Qué pasó con esa plata que nunca se termina de entender? ¿Usted es abogado? Sí. A ver, Michetti se presentó al juez y ha aportado una enorme cantidad de elementos destinados a acreditar el origen de cada una de las... Porque en realidad hay 3 partes. Ella preside una fundación. Ella preside una fundación. Sí. Pero eran donaciones que le habían dado para la cena de la fundación y hemos aportado la nómina completa de todos los que lo habían hecho y los hemos pedido que lo citen como testigo. El juez está citando a cada uno como testigo. Está por otro lado lo que le había dado su novio, que hemos acreditado también que estaba declarado en las declaraciones de ganancia de él previas y lo declararon posteriormente, en la de ella y en la de él, incluso para acreditar el origen del dinero. Y lo otro, bueno, una cuestión menor que para un arreglo de su casa en la cual se citó al arquitecto que estaba haciendo las tareas. En todos estos casos, respecto también de la fundación, bueno, se acreditó también a través de la IGJ, a través también de la FIP, el cumplimiento de la fundación de todos sus parámetros, tiene sus balances, tiene hemos dado la nómina completa de los aportantes, y al contrario, le hemos pedido al juez que al revés, que nos solicite todo lo que sea necesario, porque en realidad yo creo de que un funcionario público tiene la responsabilidad de tratar de esclarecer, y por eso la premura que tiene también Michetti a que le digan todo lo que haga falta para que no quede la más mínima duda sobre. Pero aparte, respetuosamente le digo, ¿no? Después del mamarracho que tuvimos como vicepresidente, creo que por lo menos mediáticamente a mí no me alcanzan las disculpas no, las explicaciones que ha dado la vicepresidenta de la Nación. Muchas gracias, Ricardo, por venir. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahí también en ese cartel, ¿cómo andas, mi vida? Nuevamente con nosotros. Yemina, que necesita que su hijita viaje a Cuba a realizar su tratamiento. Ella padece una enfermedad y tiene que hacer una rehabilitación en Cuba. Ahí están apareciendo el CBU y la verdad que te juro que me da mucha vergüenza, te lo decía otra vez, hacer esto. Uno ve que se gasta tanta plata en pavadas, en pelotudeces, en corrupción, en bolsos que vuelan, ¿entendés? Y no apostamos a la salud, a los tratamientos, a los chicos. Me da vergüenza tener que hacer esto cuando hay tanta plata que se destina a pavadas, ¿no? A ver, podemos enfocar nuevamente ir el cartel. Ayudamos a Coti, todosporcoti@gmail.com. Ese es el mail para que se puedan poner en contacto con Yemina, que es la mamá de Coti, que le estamos viendo, mi amor. todosporcoti@gmail.com. El Facebook es todosporcoti, te puedes sumar ahí. Y el CBU está apareciendo acá abajo a pie de pantalla. Sáquenle fotos, a ver si lo podemos entre todos viralizar y ayudar, ¿no? Nuevamente, dame un beso, mi vida. Fuerza, ¿cuánto falta? Pagar un pasaje a Cuba. Sí.
45% lo que necesitan. Y nos falta obviamente el 55% para que Coti pueda viajar. Listo, no tengo más tiempo. Gracias por todo, chicos. Gracias, estamos con ustedes. Sigan América, por supuesto, ya llega Elefantino. Gracias, Relojes Polis. Gracias, como siempre, impecable el traje de Liguria. Mañana nos vemos en nuestra casa. En América, 20:30, pegado al Noti.